Esto es EduSport Talks y hoy nos subimos a la roca con alguien que escala, que compite, que entrena siendo ciego, pero con una claridad asombrosa. Hoy vamos a hablar de técnica, de entrenamiento, de retos. Vamos a hablar de cómo se escala cuando únicamente se cuenta con el tacto, con la intuición y con la confianza. Y lo hacemos con Javier Aguilar. Bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, encantadísimo de estar aquí y poder contar un poco todas mis experiencias. Que no son pocas, eres subcampeón del mundo, de Europa, en paraescalada, Eso es. pero también has sido nadador paraolímpico, montañero. A los 30 años fue cuando te cambiaste a la escalada. Algo te atrapó que te voy a preguntar. Has representado a España, te has colgado medallas de europeos, de mundiales. Creo que vas por el 8A o ya más todavía. Estamos ahí, estamos trabajando en ello. Escalas en roca y en rocódromo. Eso es. Vale. Cuéntanos primero, porque tú empezaste en la natación, además bastante jovencito, tú siempre has estado muy ligado al deporte y te cambias a la escalada. Quiero saber un poco ese cambio, ¿qué te enganchó a la escalada? Después de nadar durante 12 años en mi vida, muchos años, muchas vueltas en la piscina y muchísimos kilómetros. Y yo creo que me cambió con 20, 21 años. Yo creo que al final la presión, nadaba desde los 8 años. Yo creo que un poco me pasó factura mentalmente. Me dio un cambio, un giro también, me imagino, por la edad y por la presión. Yo creo que dejé de competir, como que no lo estaba pasando bien. En el agua además no hay gravedad y ahora tú al subirte a la montaña, pues como que todo lo contrario, ¿no? Es un deporte muy diferente. También es verdad que me gusta porque te dan libertad. Eso es lo que más me gusta de los dos deportes. En el agua me da libertad. Ahora si me voy a nadar, sé nadar súper bien. Tengo una técnica fabulosa que a su vez pues, me dio esa autonomía y esa experiencia que tengo hoy en día para meterme en el mar yo solo y poder volver al mismo punto donde he salido, disfrutar. Y en la escalada pues me está pasando algo muy parecido a unos niveles muy altos porque al final en el mar te puedes mover un poco orientándote por el agua, por el sol, por diferentes técnicas, digamos, en el hecho de no ver, pero en la pared es complicado, porque si te sales de la línea, pues puede ser que no encuentres nada y te caigas. O sea, creo que es un poco diferente. Ciertamente no había parado yo a pensar en esa forma de guiarte en el agua. Javier, ¿naciste sin visión? Sí, nací sin ver nada, tengo problemas de visión desde que nací, pero sí que veía un poquito más que ahora. Era muy poco, pero lo justo como para poder distinguir un poco incluso las caras de la gente, Ah, colores, mm. y creo que hoy en día lo que más me gusta es que me acuerdo de la mayoría de los colores, y eso me gusta porque al final se hace una imagen mental. ¿Cómo ha influido esto a la hora de moverte, de entrenar, de vivir, de enfrentarte al mundo? Pues como ha sido tan progresivo que en realidad, pues cuando tenía a lo mejor 14 15 años, sí que empezó a afectarme pues, por el hecho que a lo mejor pues, quería jugar a fútbol. Imagínate, pues veía el balón, que a lo mejor que era blanco, sobre un sitio, si es un campo verde, pues a lo mejor lo veía, pero si estaba en otro lugar con un cementado más claro, pues a lo mejor no lo veía. Entonces, claro, poco a poco fui perdiendo visión y pude dejar de hacer esas cosas, ¿no? Que se suelen hacer. Pero te refugiaste siempre en el deporte. A lo mejor en el fútbol en concreto no, pero te refugiaste en el deporte. Sí, he pasado por muchos deportes. Gracias a la 11 empecé a estudiar el braille, el deporte y muchos otros valores. Pues al final creo que me quedé con este deporte, con la natación, porque bueno, se me empezó a dar bien y eché muchísimas horas, muchas, muchas horas. Bueno, no hemos hablado, pero tú también has sido montañero, o sigues siendo montañero. Sí, alpinista. O sea, Alpinista, perdón. a ver, entre una cosa y otra, la verdad es que una persona cuando empieza a divertirse, pues en un principio, pues como todo pasa, como cuando empecé a escalar, cuando primero empecé a hacer montaña, pues con amigos, pues, disfrutando, compartiendo, haciendo acampadas y bueno, no sé, yo creo que fue un poco consecutivo. A partir de ahí dijimos, vamos a hacer el GR11. El GR11, pues el GR11 que es una ruta que va desde cruzar todo el Pirineo, desde Cabo de Greus hasta Irún,
o Irún hasta Cabo de Greu, depende cómo lo haga, porque nosotros empezamos desde el revés, nos gustaba más la idea de aparecer en la época de otoño y aparecer en Irún un poco más avanzado el otoño. Pues fue una experiencia muy grande, porque claro, el hecho de no ver, andar por sitios súper estrechos, en ese momento no tenía perro guía, pero el hecho de compartir con amigos, súper buenos amigos míos, y el hecho de llevar una mochila de más de 20-25 kilos a la espalda y subiendo de niveles de 1.000 o 2.000 metros al día, pues había que ponerse muy fuerte. De hecho, lo pasé fatal al principio. Con tantísimo peso, ¿cuánto tiempo? Fueron casi 2 meses. No llegué a terminar la ruta del todo porque tuve un problema de, bueno, heridas en los talones de tantos días andando y demás, y tuve que dejarlo para otra época que lo haga otra vez. Y de ahí, bueno, alpinista. Efectivamente, de ahí lo que surgió fue que yo quería escalar por el hecho de que ya me rondaba un poco, porque de cierta manera ya hacía subiendo por montañas cada vez pues más verticales y más. Entonces, claro, se transformaba un poco en esa parte de que ya llega a ser escalada, progresando pues los últimos años un poco por nieve, por hielo. No mucho hielo, pero sí que me he metido en sitios complicados. Para no ver, la verdad es que mejor no verlo. Entonces, pues quizás esa sea la parte que un poco me ayudó a conocer la escalada. Y la inicié concretamente en el País Vasco, pasando por una zona donde yo vivía y bueno, pues había unos escaladores, pasaba por allí y un día lo quise probar. Y se me dio bien. Hablamos de un quinto grado, que es un grado donde se empieza a escalar, el cuarto o el quinto, ¿vale? Pues la escalada va por grados y a partir de ahí pues sí que me salió bien. Entonces me gustó y un poco pues cuando volví a Granada es cuando empecé a escalar como más de continuo. ¿Qué fue lo que sentiste cuando estabas ahí en la roca? Para mí lo cierto es la capacidad de poder moverse en la roca al principio no es lo mismo que cuando uno sabe con toda la técnica y sabes bien escalar una pared, que parece que estás bailando en la pared, al final se utiliza menos fuerza. No fue esa sensación, que es mucho mejor la otra, la técnica y disfrutar de cómo te mueves, eso es lo que hace tener mucha confianza. Pero sí que fue algo muy bonito, porque a través de una roca, a través de la pared, de sentir los agarres, por ejemplo, y poco a poco, pues sentir cómo te mueves, de cómo hacer el movimiento, yo creo que es lo que más se puede disfrutar en este deporte. ¿Cuántos grados hay y desde cuál empieza hasta dónde acaba? Sí, mira, pues hay estamos hablando en escalada deportiva, tienen anclajes que son los parabols, ponen las cintas express, que a su vez la cinta express, una vez que se engancha al parabol que va a la pared, a la cuerda tuya. ¿Qué quiere decir esto? Que cada 1,5 metros, 2 metros que se suelen poner, pues es la caída que te puedes caer antes de llegar ahí. Es decir, si te viene un paso duro, pues te caes. Entonces, cuando se encadena una vía, digamos, cuando se habla de encadenar es porque la cuerda va puesta a una cinta express, a la siguiente, a la siguiente, a la siguiente, hasta la reunión. Y ahí, esa vía siempre hay una propuesta de un equipador y que pone los grados. Los grados son los grados de dificultad en los que más o menos uno tiene una idea y una guía en la que te puedes envasar cuando vas a un sitio nuevo y decir, pues me voy a meter en este séptimo grado, este 7A, y suelen ir desde cuarto más, quinto más, 6A, 6A más, así hasta llegar al 9C, que nuestro queridísimo amigo Adán Ondra pues fue capaz de hacer, y detrás de él pues unos pocos, muy pocos, que todavía están intentándolo hacer. Y tú vas a por el 8A, o sea, ya estás muy... A ver, esto me surgió un poco porque ahora hemos muy metido en la competición, entonces para llegar a hacer esto hay que escalar mucho en roca, pero no es que no vaya de la mano, porque al final también hay que entrenar en rocódromo para tener esa fuerza, esa parte específica de poder escalar, en mi caso un 8A. Creo que estoy preparado para hacerlo. Me falta un poco de infraestructura, quizás de gente que me quiera ayudar un poco y que quiera hacerlo conmigo. Esa es la parte un poco más porque en un escalador siempre necesitamos a alguien. Un asegurador que quiera hacer la vía, que quiera abrir esa vía. Es una vía ya que ya cuesta. Me va a costar a mí, le va a costar a él, ¿vale? Excepto pues que venga alguien que haga más de un 8C y me abra esa vía súper fácil. Pero tiene que estar conmigo, me tiene que echar una mano. Digamos que yo tengo que memorizar la vía, tengo que hacer la vía en top rope, que eso es con la cuerda puesta, tiene que haberla abierto antes alguien,
y luego darle yo pegues hasta que llegue el día que diga, pues voy a abrirla de primero. ¿Por qué? Porque la conozco, tengo memorizado todos los movimientos, los pies. Es algo difícil. Para no ver, por ejemplo, mi primer 7C que hice hace ya 3 o 4 años, conseguí hacer otro 7C diferente, mucho más largo, o sea que al final por memoria no va a ser. Y la dificultad del grado, pues al final es complicado hacerlo, pero se puede llegar a hacer un 8A perfectamente en mis condiciones hoy en día, seguro. ¿Para abrir una vía tienes que haberla memorizado antes? Sí, en este caso para hacerla de primero, o sea, de primero es que yo pongo la cuerda, lo hago todo. Ujú. Básicamente sí, aunque de menor grado, si alguien ve los enganches, por decirlo así, los parados como he dicho en la pared, pues me podría meter perfectamente y abrir la vía. Hablamos ya de grado un poco más sencillo para no estar cansándome muchísimo y demás, sí. Si a veces me veis mirando hacia abajo es porque aquí está Jack, que a veces si lo escucháis es pues que se mueve, respira y está súper cómodo. Y ahora sí podemos, a lo mejor lo hemos mostrado y si no os lo mostraremos. Es maravilloso, es súper bueno, más bonito. Lo hubiéramos puesto aquí, pero es que está muy bien educado y no se sube a los sillones ni a las sillas, entonces pues nada. Bueno, te quería preguntar, Javier, teniendo en cuenta la cantidad de retos que ya de por sí el deporte tiene, ¿qué te ha hecho no tirar la toalla? Pues quizás ahora mismo sea sobre todo los compañeros que tengo de la selección española, en este caso. Les he cogido muchísimo cariño, muchísimo aprecio a entrenadores, a toda esa gente detrás que pone su grano de arena con tanto esfuerzo y cariño, incluso a gente que no me conocen y en el día a día hacen que la escalada pues sea más compañerismo de entre unos y otros y nos ayudemos mucho. Yo creo que eso es lo más importante de todo esto, porque les debo mucho, pues eso, a llegar a un sitio, no me conocen, por favor me puedes ayudar a guiarme en este bloque o en el otro. Al final es mi entrenamiento y un poco yo creo que todos hacemos lo mismo. Todos los compañeros, por ejemplo, de la selección española que son para escaladores, gente que no tienen pierna, que no tienen brazo, de diferentes categorías, que no ven, para mí me ha hecho seguir y, y estar aquí con toda la alta competición. ¿Cuántos años llevas ya escalando? Llevo escalando 14 años, de los 12 años compitiendo, de los 12 años he sido siempre campeón de España, hasta el día de hoy, todos los años consecutivos. Por lesión he tenido solo bajas de 3 meses, pero poco más. O sea, he intentado cuidarme mucho todo lo que he podido y sobre todo ahora más, un poquito más a mi edad, pues intentaré tener más cuidado porque sigo estando muy fuerte y hay que tener cuidado. Y de cuando empezaste, bueno, allá por Irún, pero todavía en Irún no era escalada, pero ahí ya empezaba un poco en el País Vasco, has dicho, ¿no? Que fue realmente tu primera Ujú. roca. De ahí a ganar siempre, como nos estás contando, y a competir a nivel profesional, ¿cómo diste el salto? Pues con amigos de tiempo, de años, pues estaban escalando. Eran su primera vez también. Me apunté con ellos y hablando de grados de escalada, pues hice algún grado un poco más duro para saber lo que era y a lo mejor un 6B y no lo conseguía terminar. Y era como muy complicado. Tuve perjuicios hacia mí mismo porque pensaba que un ciego no podía escalar. Entonces yo no tenía ni idea. No sabía si una persona ciega podía escalar, pero como me estaba gustando mucho lo que estaba probando, pues me quise meter en un rocódromo y, ¡buah! Y me cansaba muchísimo. O sea, era increíble. O sea, yo me agarraba a todo lo que había, pero me cansaba muchísimo. Digo, madre mía, esto es muy duro. Yo creo que es lo típico que le pasa a todo el mundo cuando escala, pero claro, yo en mi caso era un trabajo personal que estaba intentando superar. De ahí tú seguiste empeñado en este reto personal y llegas al circuito internacional. Y cuando tú empiezas a competir con la selección, ¿tú te sentías realmente preparado? La verdad es que sí, porque no conocía a ninguna otra persona que no viese escalando, entonces sí que tenía curiosidad. Y como siempre digo, gracias a Urco Carmona, un amputado de pierna muy famoso, pionero en la paraescalada, uno de los primeros que empezaron a hacer competiciones internacionales, pues en mi caso también era pionero pues con otra gente que no ve. Anterior a mí sí que había alguna otra persona compitiendo aquí en España, pero justo entre yo ellos se fueron porque eran más mayores y una vez que yo estaba ahí metido, pues
pues me dio mucha curiosidad. Y porque era muy divertido. Y como siempre digo, cuando es algo divertido, por eso sigo compitiendo, porque es divertido. Tengo presión, sí, claro, cuando me meto en la final y tengo a Sho Aita, que es mi contrincante japonés, y lo quiero ganar, pues claro que hay presión, pero aún así, pues intento divertirme, es cuando mejor compito. ¿Cómo llevas esa gestión de la presión en esos momentos de finales mundiales? Me da por hacer gastar broma. Mi perro, por ejemplo, que está siempre a mi lado, pues coge alguna botella. Los japoneses se ríen. No sé, es como hay que intentar pasar ese mal rato porque es verdad que nos aíslan durante 2 horas y a veces incluso 3 o 4 o 5 y claro, puede ser desesperante. O sea, Pero os aíslan, dices tú solo. nos aíslan todos los escaladores que han pasado a la final. Con mi guía, y ahí estamos un poco. Si son 2 horas, se pasan rápido, porque tienes que calentar, hacer tu movilidad, hacer todos los ejercicios, estar bien, hacer la puesta a punto para competir. El momento de justo de la competición, pues cuando escuchas toda esa gente, sabes que tienes el plafón ahí delante, bueno, se te pasan muchas cosas, te puede dar un poco de ansiedad, un poco de nervios. Normalmente, nervios suele haber. Lo mejor de todo esto es cuando sales a competir, que una vez que levantas el pie, que es cuando empieza tu vía, pues lo que has entrenado durante todo el año o durante muchos años se va a acabar en menos de 6 minutos. Entonces hay que hacerlo bien. ¿En cuántas competiciones has estado? Y bueno, porque has dicho además que desde que estás compitiendo en España siempre ganas, pero ¿cuántas competiciones más o menos así has hecho y en qué puestos más o menos has quedado? Pues llevo compitiendo en el circuito internacional 2015-2016 en la Copa del Mundo. Quedaban más o menos entre quinto. En el Campeonato del Mundo en París en el 2016 me acuerdo que quedé cuarto. Pero a partir de ahí empecé a hacer podium a partir del 2017 y siempre he estado siendo tercero, tercero y luego conseguí llegar a segundo. Y en varias Copas del Mundo, pues en muchas he quedado primero. Cuando te convertiste en subcampeón del mundo o de Europa, ¿qué sentiste en ese momento? La primera vez que podium en el segundo. La verdad es muy curioso, pero en el de Berna, por ejemplo, pues quedé segundo, pero me lesioné justo antes de alcanzar el primero. Tuve un esguince muy potente de rodilla y se me iba la rodilla y no podía seguir. O sea que ¿Y por eso quedaste segundo? O bueno, o por lo menos no se sabe nunca, pero menos mal que me pasó a una altura bastante alta porque me podría haber pasado por delante a alguien. Para mí es importante los campeonatos del mundo, se hacen cada 2 años, en los años impares, porque los pares se hacen las Olimpiadas, las Paralimpiadas, y entonces pues es muy importante el campeonato del mundo por el tema de becas, bueno, pues deportista, en este caso soy deportista de alto nivel y que siga así. Y en el tema de subcampeón de Europa me descalificaron ¿por qué? porque toqué con el pie el plafón de al lado y menos mal que me pasó a una altura también. Si me hubiera pasado antes, pues no hubiera quedado segundo de Europa. En esa sí que tenía que haber ganado. ¿Y te descalificaron significa o sea, no te echaron o sea, ¿qué significa exactamente? Justo me contaron, las presas se cuentan las que vas haciendo, ¿vale? En un plafón puede haber 20, 20 y pico metros más o menos y pueden haber, cada presa es un movimiento, ¿vale? Y luego hay maneras de contar las presas. Si se junta a manos, cuenta como un plus, como más. Si te vas a caer y con la cadera y el cuerpo pasas, pues se cuenta como un plus más, en fin. Y suele haber como 54, 55, 56 aproximadamente. Esos son movimientos. Y entonces cuentan hasta donde yo puse el pie, por ejemplo, que lo puse en otro, como en la vía de al lado, por ejemplo. Porque la vía iba por la derecha y bueno. Vale, entonces ese descontarte fue lo que te bajó, digamos, a ser subcampeón y no campeón. Exactamente, porque yo realmente pues, seguí para arriba y yo no sabía nada y había ganado. Pero bueno. Bueno, es que ya esto es la próxima, son cosas. ¿Hay alguna vía o roca que te haya a ti impactado más o te haya marcado o te haya supuesto un antes y un después? Sí, tengo zonas de escalada, o sea, zonas que les tengo mucho cariño, como por ejemplo, como tener mucho cariño, pues donde resido, pues hay zonas que claro, porque es donde suelo ir todos los fines de semana,
Pero no sé, los Alpes, por ejemplo, en las agujas del Escrins, que hice una vía con un buen amiguete, con Pedro Soto, conseguimos hacer una vía juntos. Hablo de él porque es también una persona que ha escalado mucho y ha hecho cosas muy, muy buenas y escalando en clásica. Y bueno, pues con él, pues la verdad es que sí, hicimos una pared muy buena. No era de grado difícil, pero bueno, una escalada de roca granítica, o sea, granito, todo, y había que echarle horas, a 1000 y pico metros andando, refugio, dormir y subir a la pared, que eran 500 metros, casi 600 metros. Ya 3000 y pico metros, que para escalar, pues al final siempre se nota más. Lo que dices, pasárselo bien. Sí, eso es pasárselo bien. Sí, es duro, pero se nota la diversión ahí, el que te gusta. Vamos a entrar un poquito más en mundo entrenamiento y realmente la técnica, porque ya nos has dicho cosas que me he tenido que guardar alguna pregunta. Primero, ¿tú cómo estructuras diariamente tu entrenamiento? Pues gracias a mi entrenador, Tony Curiel, que él está en Madrid. Me paso los entrenamientos a través de test. Pues voy a un rocódromo donde pues hago mi entrenamiento o lo hacemos junto en Madrid, dependiendo de la situación. Si es en boulder, pues bueno, suelo estar casi 3 horas, 3 horas y media aproximadamente. Boulder es otra disciplina de la escalada, junto con la velocidad, el boulder y la dificultad es la que hago yo, pero el boulder es lo que más hay que hacer porque son pasos explosivos, caes en una colchoneta, no hace falta cuerda. Entonces, tener un roco grande con esas instalaciones es más complicado, mucho más costoso, y eso lo hago en otros sitios que ahora contaré. Uy, cuéntanos ya. Pues los domingos viajo por lo general a la capital, a Madrid, que es donde hay buenos sitios, buenas instalaciones grandes de escalada. Y ahí, pues, gracias al Sputnik, que también me echan una mano, pues entro, pues eso, pues hago el entrenamiento, que son vías largas y en fin, donde hago todas las cosas que me manda mi entrenador. Y suelen ser cosas específicas de dedos, muchas veces pues son en suspensión, en regletas pequeñas, desde más grandes más pequeñas, para ganar fuerza en los dedos, con peso, con lastre, pues normalmente se suele poner peso y tal, y muchísimas formas de entrenamiento. En nuestro caso, mucha resistencia y hacer muchas vías y mucha resistencia con diferentes ejercicios. Y eso, y suelo entrenar los domingos, los lunes por la mañana en Madrid, donde me quedo en el centro de alto rendimiento ahí en Madrid, que gracias a estos sitios pues nos proporcionan una gran ayuda. Y luego, pues, en el lugar donde vivo, pues, hago 2 días de gimnasio y 3 días de rocódromo, un día de roca, y ya no tengo más días para descansar. El- en el gimnasio, ¿qué tipo de entrenamiento haces? Pues en el gimnasio va en base a casi siempre, casi todo a fuerza y casi al final de las sesiones, antes de la competición, muchas veces a potencia y demás. Son antilesivas y un poco trabajar un poco los antagonismos del cuerpo para que un poco no tengamos mal vicios o lesiones que nos puede producir la escalada. ¿Cómo qué tipo de ejercicios puedes hacer así como más en concretos a lo mejor? Sí, pues por ejemplo, pues normalmente la parte de adelante se trabaja mucho la escalada, pero por ejemplo el tema de pectoral, hombros y demás, que se trabaja mucho, pero en el gimnasio ayuda mucho pues eso, el tiempo es mancuerna, el press de banca, con fuerzas máximas y sobre todo el ejercicio por estándar que nos ayuda mucho en la escalada son las dominadas. Ujú. Las dominadas típicas, pues con mucho lastre. Ujú. ¿Y haces tren inferior? Porque se supone que es de las piernas también. Sí, es súper importante. La escalada, lo que sujetan y lo que hace crear el siguiente movimiento son las piernas, son los pies. Entonces, desde los pies y todas las piernas, al final es súper importante ejercitarlas, o sea, en todos los aspectos, ya sea con sentadillas, peso muerto, entre otras cosas, pues también hago spinning cuando puedo, que me gusta mucho hacer ciclo, porque al final me gusta el aeróbico. Creo que es importante que un escalador tenga una buena base aeróbica para esos momentos de anaerobia en la pared o en el plafón, pues pueda un poco estar tranquilo, oxigenar y aguantar un poco más.
Claro, te iba a preguntar que si lo entrenabas, porque imagino que a mayor altitud el oxígeno, ¿no? Regular. Sí, sí, a ver, ya depende de cada uno. Pues hay gente, por ejemplo, que van al rocódromo y a lo mejor no escala nunca fuera en roca y mucho menos hacen clásica. La escalada clásica lo hacen muy poquita gente. Yo, por ejemplo, tengo como otro objetivo que es poder abrir una vía de clásica que yo me conozca previamente, por no salirme de la línea porque puede ser algo muy peligroso y poder un poco enganchar todos mis cacharrillos, yo creo que puedo llegar a hacer eso, desde luego que sí, con una fisura bastante perfecta, diedro, fisura y conocer la vía, pues podría hacer una vía de primero, que, que se puede. Pero es eso, sí, que son diferentes, hay gente que, como digo, que se especifica en solo ir al rocódromo, otros que tal, y luego hay gente como yo, y como puede ser muchos escaladores, que les gusta un tanto la roca y se les da bien y se les da muy bien también el tema de la competición. ¿Y vas a roca haga el tiempo que haga o si haces regulero no vas? Bueno, pues hay a veces que mis ganas me pueden y, y a lo mejor quedamos si estamos pasando un frío del carajo. Ahí metidos en una cueva a -2 grados y siempre digo lo mismo, que no vuelvo a venir más porque lo pasas fatal, además a mí se me quita el tacto. Uf, eso es peligroso ya, ¿eh? Sí, porque cuando ya no tienes tacto, en mi caso que no veo, Claro. como para qué escalo, o sea, no siento ni dónde te agarras y es peligroso porque te puedes arrancar la piel sin darte cuenta, porque estás enganchado, en fin. Entonces, al final, el escalador cada vez estamos más cómodos en ese sentido, sobre todo en la deportiva. La escalada clásica son condiciones que uno sabe a lo que se va a enfrentar. Entonces, si te vas a enfrentar a un sitio frío, altura y alpinismo, pues si te quieres meter, ya sabes dónde te vas a meter. No sé si tu planificación cambia cuando tienes algún objetivo, tipo para los Juegos Paralímpicos, que me consta que así es, o cuando es una vía especialmente difícil. No sé si esta planificación que tú tienes tan marcada cambia mucho o es prácticamente la misma. Sí, por supuesto. Ahora nos hemos dado cuenta de mis últimas competiciones que he hecho en la Copa del Mundo, como que yo no me he encontrado muy bien, a pesar que he quedado, la última quedé segundo en la Copa del Mundo. Pero no me he encontrado bien porque a veces sí me quedo muy cerquita del primero o noto que lo he hecho bien, pero en este caso no, han fallado cosas. Y cuando han fallado cosas, pues nos ponemos manos a la obra con mi entrenador y vemos que ha fallado. Y entonces vemos que, venga, pues falta fuerza de dedos. Y todo el mundo, pero si tienes mucha fuerza. Pero claro, esto es algo que es mucho más profundo de lo que se ve aparentemente. Al final hay que trabajar sobre las debilidades de cada uno. Y en mi caso, pues si falta fuerza de dedos, falta más tal, pues a trabajar en ello para mi siguiente competición. Y en este caso para Los Ángeles, pues entrenar mucho, estar ahí a tope siempre y a intentar hacer lo mejor posible. Me resulta muy curioso, muy interesante y quiero saber cómo te manejas y qué estrategias utilizas pues para leer y para memorizar una vía. Pues primero que me guste, que la haga en Torrop, que en Torrop es que vaya con mi compañero. Siempre necesitamos dos personas para poder escalar. La primera persona que abre la vía, en este caso, si es una vía dura, ¿vale? Pues normalmente si intento hacer una vía de primero porque quiero que me saque un poco de mi voluntad y querer memorizar la vía, quiere decir, y leerla, pues es tocar todo lo que tengo con las manos, con los pies donde los pongo, cómo hago los movimientos mejor para poder subir y un poco soñar con la vía, o sea, si es una vía que me gusta y voy a casa, que esto yo creo que lo hacen todos los escaladores al final. O sea, pensar en los movimientos, aquí va el pie, aquí va la mano y me duermo así, creo que luego es mucho más fácil de poder encadenarla. Eres súper consciente de tu cuerpo. Sí, totalmente, sí, sí. Incluso muchas veces cuando una vez memoriza la vía y le doy de primero, incluso a veces cambio movimientos porque me di cuenta que a lo mejor me cuesta menos. Y digo, ¿por qué voy a hacer una travesía a la derecha si yo creo que aquí poniendo el pie y aquí la mano, y aunque sea un movimiento un poco duro y tal, creo que me está costando menos que hacer muchos más movimientos? En fin, es un poco conocer bien la ruta que vas a hacer con manos y pies y así de esa manera hacerlo más rápido y poder encadenar esa vía. ¿Necesitas adaptaciones en rocódromo y en roca? Pues en el rocódromo la única adaptación
que podemos tener, la única, es un intercomunicador que nos ponemos el guía y yo. O sea, el guía puede ser cualquier persona. No puedo tener a mi guía siempre porque es complicado. Él está en Asturias, en Cantabria que diga, y por logística y demás, pues es complicado que él pueda estar entrenando conmigo. Pero siempre hay gente que lo hace mucho mejor porque tienen experiencia pues, de rocódromo, de equipar, de montar vías, en fin, esa gente tiene mucha experiencia o porque han competido y saben guiar muy bien. Y gente que no lo ha hecho nunca, como muchas veces voy y me dicen que es la primera vez, digo, pues hoy te ha tocado. Entonces, pues me explica cómo él puede, le explico cómo se hace, que es como la aguja del reloj, que es como yo me manejo, ¿vale? Si me dicen a las 12, pues a las 12, a la 1, a las 2 y a las 3, a la altura del hombro, lo mismo con la mano izquierda, 12, 11, 19, y los pies, pues a la altura de la cadera, a partes del cuerpo. A la altura de tu cadera abierto, pues ya entiendo que a la altura de mi cadera aproximadamente, y yo lo abro, entonces lo hago despacio y arrastrando toda la superficie que puedo del pie. ¿Por qué? Porque es la manera que puedo encontrarlo antes. Cuanto más tiempo esté buscando algo o encontrando un pie, es más tiempo que voy a usar de cansarme y de no avanzar. Por eso siempre cuanto más rápido es el guía y lo tenga claro y me vea más o menos, pues probablemente me salga mejor. ¿Cómo es entrenar entonces con personas videntes o o depender de guía? Pues normalmente, como digo, pues si voy a Madrid intento quedar con alguien porque como son vías de largo, que es como cuando voy a Roca, pues siempre necesitas a alguien porque hay que montar la vía con una cuerda, igual como en la Roca. Y esa persona pues va a ser la encargada de asegurarme cuando haga la vía y de guiarme hasta llegar arriba. Esa es una forma de entrenamiento muy común, muy normal. Lo hacen todas las personas igual, como si ves, como si no. Lo único que me tiene que ir guiando a través del intercomunicador porque son rocódromos que se habla muy fuerte, se escucha muy estéreo todo y no escucha lo que dice la persona de abajo y que está muy alto. Entonces por eso usamos un intercomunicador que se escucha todo. En un boulder, lo más sencillo y del mundo para mí es llegar a un boulder aunque no conozca a nadie y la gente está haciendo bloque, que es hacen sus presas marcadas y caen en la colchoneta. Pues yo llego allí, entonces claro, hay presas de todos los colores, de todas las formas, vamos, está lleno por todos lados, que para mí eso es una locura, pero entonces pues me presento, la tal, pum pum, puedo hacer este burle, es muy duro, tal, pues, bueno, un poco me explican y por lo general pues como la comunidad escaladora hasta el día de hoy siempre ha sido así, aunque cada vez somos más y no sé cómo vendrá el futuro, pero hasta el día de hoy siempre nos hemos ayudado mucho, da igual que no veas. O sea, entre escalador y escaladores al final se juntan, hacen amigos, no se conocen de nada y están quedando para escalar al día siguiente. Es algo muy común. Es lo más bonito de este deporte. Sí, ¿no? Eso te gusta. Sí, es lo más bonito, sin duda, ese compañerismo, las ganas que tiene cada uno de aprender y de superarse también, ya sean esos bloques duros que han montado los equipadores y gracias a ellos pues resolver ese problema que tenemos delante. Y nada mejor que hacerlo con alguien acompañado. Y la comunicación se entrena de cara sobre todo a la competición y cómo se hace en competición. Pues es complicado porque, como digo, siempre si tuviera alguien al lado, siempre yo creo que seríamos uno entre los dos y es verdad que depende mucho de la persona que me está guiando y también de mí, pero yo intento hacer todo lo mejor posible, pues vienes entrenado, vienes con todos los deberes hechos y luego la persona que te está guiando, pues eso, tiene que hacerlo bien. Si comete un error, pues yo siempre creo que tengo que estar más por encima, estar mucho más fuerte para intentar no caerme. Es que si no te caes, dura muy poco. Una vía dura 6 minutos, tenemos 6 minutos en hacer 50 y pico movimientos, depende del equipador y es complicado. Es complicado porque es muy poco tiempo para una persona que no ve y si te equivocas en mitad de un desplome puede ser un error grave, que ya me ha pasado más de una vez y nos ha pasado a todos lo mismo. Nos hablabas de los agarres en rocódromo. Explícanos bien lo de volúmenes y presas. El mundo de la competición ha cambiado mucho. Entonces, antes era más parecido a lo que es
lo conocemos hoy en día la roca, digamos, porque eran presas con forma de unos agarres muy parecidos a la roca, o sea, con regletas, las regletas son aquellos agarres que son más pequeños, ¿no? De dedos. Hoy en día cambia mucho. Hoy en día existen todas las modalidades de agarre. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora hay volúmenes grandes, muy grandes, que de hecho son muy costosos y cada vez sacan de todas las formas y maneras que existen, ¿no? Entonces en esos volúmenes enganchan un poco otras piezas, digamos, ya pueda ser de romo, que suele ser los romos pues, de manos abiertas, entonces podemos agarrar, esta atracción es muy diferente que agarrar algo con los dedos o cosas planas que se agarran muy planamente en la mano, tumba ellas y entonces pues cuesta mucho esa adherencia e intenta dominar eso. Son tipos de presas que han inventado y está en pleno auge porque no paran de salir cosas nuevas y esto va cambiando. ¿Y esto cómo afecta realmente a tu capacidad de lectura y táctil ¿no? de la roca, de ir leyendo? Es muy buena pregunta porque de hecho cada año cambia. Ah, ¿Y muy qué bien. ocurre? Va cambiando cosas. A ver, un escalador es tener que estar preparado, aparte de mentalmente, pues físicamente, la fuerza de todos los tipos de agarre que son en pinza, en plano, en romo, en regleta. Digamos que hay que entrenar eso. A partir de ahí, la cosa es que yo llegué luego a la vía y de pronto me encuentro en una pieza que de pronto no tiene adherencia ninguna, que es todo plástico. Y aunque el guía me estaba advirtiendo, pero yo tengo que encontrar esa parte de adherencia para poder agarrarme, que la hacen como con trampa. Ujú. A veces es porque es bonito verlo desde abajo, como ese color de plástico que se ve liso, no se ve nada, y poner una piececita donde van los dedos o luego el pie. Y lo peor de todo esto, pues bueno, que todos los países tienen que estar a la orden de la competición. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen que ir cambiando también sus piezas de los rocódromos. Al final lo hace un deporte pues bastante caro, pero a la vez pues cada vez lo hace más gente. Te iba a preguntar, a la hora del tacto, que para ti es vital, ya no solamente en la roca, sino en tu vida, ¿tú cómo cuidas tus manos? Pues las manos las tengo fatal. Muy bien. Ahora mismo, hoy día tengo una pedazo de grieta en el dedo bastante importante, pero bueno, que estoy intentando curar porque tengo un problema de piel que se me seca mucho. Me ha cambiado la piel con los años, no sé por qué. Antes me sudaba mucho, ahora se me ha transformado en seco. No sé si es por el magnesio líquido que utilizamos en los rocódromos, pero me ha cambiado mucho. Y tenemos de todo. Nos patrocina Climate Skin y nos dan cremas de todo tipo para drapos. Pero vamos, yo lo pruebo todo y yo ya no sé lo que hacer. Por lo general me limo la piel mucho. Cuando me salen callos de escalar en los rocódromos, salen muchos callos y se lijan totalmente con una lija que tenemos. ¿Qué pasa? Que si te hidratas mucho, pues a mí lo que me suele pasar es que luego voy a la roca y entonces de estar la piel blanda de haber hidratado, pues se me rompe. Entonces un poco dilema. Al final entre una cosa y otra. Intento no hidratarlo mucho y tampoco que se me seque mucho porque si no me forma estas grietas que tengo y te para un poco a la hora de entrenar. Te quiero preguntar, lo que viene siendo la percepción y la intuición, ya pasamos, porque como vemos, pues nos fiamos de lo que vemos, pero tú la has tenido que desarrollar. Yo quiero saber cómo se desarrolla, cómo se entrena y, por ejemplo, es que si tú abres una vía, qué cuidados tienes que tener y cuánto te apoyas en todas estas percepciones, intuiciones. Pero ¿cómo se entrena, Primero, ¿cómo se entrena? Yo creo que al final los años te da confianza a poder subir una vía con más tranquilidad. ¿Por qué? Porque, bueno, el hecho de caer a mí no es que me dé especialmente miedo. Es lo mismo que siente mucha gente, aunque hay gente que tiene más miedo a caer y otra gente menos. Yo creo que sí que me da miedo también caer, desde luego que sí, porque me dice mucha gente, no es que no ves la altura. Ya, no ves la altura, pero yo sé que el parabol, el enganche de abajo, ¿vale? Donde va por la cuerda, donde va a pasar la cinta express, pues está a lo mejor a 1,5 metros o 2 metros. Pues oye, pues sé que si voy a caer unos cuantos metros para abajo, entre lo que dinamiza la cuerda, eso está clarísimo. El hecho de tener una buena base de resistencia, aguantar mucho en una postura, bloquear, yo bloqueo mucho, agarro aquí, me quedo aquí y voy palpando con la mano, pues eso hace que pues tener confianza a la hora de poder abrir una vía. Es cierto que yo no suelo abrir mucho vías así sin más, porque para mí es más rápido hacerlo en todo rope, es como un entrenamiento, es más rápido y porque muchas veces no se ven los parabols desde abajo. Y eso es un problema. Si no se ven los parabols, ¿a dónde voy yo para arriba? ¿A dónde dónde me engancho la cuerda? Si me dicen que se ven, me atrevo a abrirla.
Pero independientemente de abrir una vía, que bueno, que tú dices lo de caer, es que caer, claro, caes, el parabole es para que todos nos entendamos. El parábola es el anclaje, ¿vale? Es como una especie de tornillo grande que va perforado en la roca. Eso va perforado como si fuera una chapa de Coca-Cola, para que se hagan una idea. Tiene un agujero que es donde enganchamos una cinta spray que hacen clac y se introduce en una cinta spray que tiene otro mosquetón donde Ajá. se engancha la cuerda. Yo tengo que enganchar la cuerda a mí, entonces la cuerda va para abajo, entonces enganchamos la cinta a la pared, al paraúl donde os he dicho, y la cuerda al mosquetón. Y entonces yo puedo ascender con un asegurador que está abajo, y si yo me caigo, pues me caigo los metros que he subido, más lo que da la cuerda. Claro que por eso que sí, pero que sabes, como tú decías, sé los metros que me voy a caer. Sí, son unos cuantos, y de hecho sí entra la caída, pero bien. Parece que no va a parar eso. Además, yo desmonto riñones, me llevo todo el material, en fin, que al final esto, pues mucha gente notas que da miedo cuando es la primera vez que están contigo. Yo lo noto. Yo no, no te preocupes, no, pero hay que desmontar la riñón, no te preocupes, yo la desmonto. En fin, que son cosas que al final la gente se acostumbrará, se acostumbra, ¿no? Quiero que nos hables de Jack y de Ama. ¿Qué han significado o qué significa en tu vida personal y deportiva? Pues han sido mis perros guías. En primer lugar, Ama. Era una perrita que comparada con Jack, hablando de una comparación en tamaño, pues era mucho más pequeñita. Fue la perrita que me ayudó tanto en un momento tan especial de mi vida que la necesitaba. O sea, era una llamada. De hecho, Ama empezó siendo un perro normal. O sea, no era un perro de escuela. Simplemente yo quería tener un perro para que me llevara un poco en una aldea donde vivía en la montaña, porque no podía ir con un bastón, porque el bastón se tropieza con las piedras, te sale de la senda, hay barrancos, hay piedras, entonces era muy complicado, iba muy lento, había que ir a por leña en un sitio súper rústico, entonces necesitaba un perro, yo lo veía clarísimo, yo necesito un perro que me lleve directo a la casa, a por leña, a hacer mi vida y tal, y así fue, la pillé desde pequeñita, poquito a poco, le fui enseñando y ahí fue donde poco a poco busca leña. El perro me buscaba la niña seca. Al principio, como es normal, pues había que enseñárselo, con muchos premios, con muchas cosas. En fin, entonces como que era súper importante que no se saliera de la senda, de un camino más ancho. ¿Por qué? Porque te puedes dar contra un árbol, contra una rama, o sea, muchísimas cosas. Pues poco a poco fue la confianza a ciegas, como yo digo. Entonces, poco a poco fui confiando en esta perrita, en la que luego me metí en la ciudad y le pude enseñar los semáforos. Al final todo igual, pues bueno, pues como sé cómo van los perros guías y un poco pues haciéndolo básicamente igual, con muchos premios, con mucha paciencia, en fin, me he tragado muchas. Entonces, Ama al final fue un perro guía. ¿Y qué pasó con esto? Pues al final, pues bueno, pues tuve todos los papeles de mi perra, todo en regla, de veterinaria, todo, de adiestramiento, lo tuve todo igual. Y fue con la que luego viajé por todo el mundo. O sea, estuve en México con ella, en Guatemala, en diferentes países y fue la que un poco, como yo digo, fue mi pionera, ¿no? Entonces yo podía ir a escalar a cualquier lado, a cualquier sitio. Yo no necesitaba la ayuda de nadie. Ya te digo, pues nunca se va a salir del camino. De hecho, he hecho rutas con ella súper complicadas. Hablamos de más de 20 o 30 kilómetros o subir al pico más alto de Sierra Nevada los dos solos. Pues básicamente lo mismo, pero con Jack. Un perro guía enseñado, 20 kilos más. No tiene nada que ver uno con otro, desde luego. La forma de llevarme, incluso su movimiento de su cuerpo al andar. O sea, me fue una experiencia bastante grande, ¿eh? Cuando me dieron a Jack, que es americano, es de una escuela de Rochester. Cuando me dieron al perro en la escuela, que estuve un mes allí probándolo, tal, llevándome, me enseñaron en 3 meses y me lo traje a casa con una L puesta, pero bien grande. Quería más que premio y cosas. Poco a poco, luego lo que le tenía que enseñar solamente era un poco a hacer las rutas de montaña. Yo soy muy feliz. Si cojo ahora, me pongo a andar con el perro, pues a lo mejor me hago una ruta de 22 kilómetros, yo solo por mitad de la montaña, los barrancos, pum, pum, se para cuando hay una piedra, la bajada, pum, pum, yo tengo cuidado, voy con un bastón al lado de montaña, de trekking, y solo tengo que seguirle. Entonces para mí eso era súper importante. Y con Yaka pasa lo mismo. Entonces a veces me preguntan, ¿y quién eres mejor? Porque sobre todo la gente
del pueblo que conocen a los dos perros siempre me dicen lo mismo, me comparan y yo nunca puedo comparar a mis dos perros porque son muy diferentes y los dos lo hacen muy bien. Cada uno era de una manera de ser diferente, hago básicamente lo mismo, exactamente igual y me siento tan libre tanto con uno como con el otro. Em, ¿Suben contigo? Evidentemente no escalan contigo, ya es lo que faltaba, vaya. Me llevan hasta el sector de escalada, y de ahí le doy libertad y es donde se siente muy feliz porque lo suelto y está allí con nosotros, dando su vueltecita, bueno. Pero te mira y te observa y te cuida, ¿no? Claro, claro que sí. De hecho, a veces cuando nota un poco de tensión, porque a lo mejor me estoy cayendo en un paso y tal, porque hay que acordarse que la escalada, el 99% son caídas. ¿Y qué quiere decir esto? Que es un deporte frustrante dentro de la superación que intentamos hacer llegar al 100% de una vía. Pero es así. Nosotros estamos siempre aprendiendo en las caídas. ¿Por qué te caes? Porque me ha faltado un movimiento aquí, un movimiento allá, subir más el pie, en fin. Pero es eso. El perro pues muchas veces nota la tensión y de pronto me ladra y veo, ¿qué estás haciendo? Entonces, bueno. Digamos que sí, que notan todo y son súper sensibles a cualquier estímulo o cosas que nos pase. Si tú estás mal o bien o contento o no o triste, él empatiza, Mucho, mucho, sí, sí, sí. Ellos van con tu estado de anímico, totalmente. O sea, depende de cómo estés tú, o ellos muchas veces lo notas también un poco, pues eso. De hecho, cualquier cosa, hago una mochila. Depende qué mochila haga, sabe que nos vamos de viaje fuera o a escalar o a la ciudad, ¿no? Saben mucho de todas las rutinas que hacemos juntos. y a Ama la adiestraste o la enseñaste, mejor dicho, tú todo sin ayuda de nadie. Efectivamente, sí. Madre mía. A ver, es complicado, pero al final el depositar una confianza en un animal, que son tus ojos, pues exactamente igual que Jack. O sea, de lo único que a Jack le hablo entre inglés y español, y a Ama le hablaba en español, pero básicamente es que hacen lo mismo. O sea, lleva el paso de cebra, se para. Busca el paso de cebra, pues busca el paso de cebra. A mi perro, find the curve, que es un poco la orden de buscar la esquina, pero que es buscar el paso de cebra. O sea, localización de basura, de tal, de sensores, no sé qué, de escaleras, en fin, un poco es el día a día, porque como digo yo, cuando Jack vino conmigo, venía con la L puesta, cruzó un paso de cebra, digamos, y quería que le diera ya premio, porque el pobre estaba, pues en 3 meses le han enseñado a muchos premios y a muchas cosas muy rápido. Y ahora ya se ha relajado de premios. Sí, ahora cuando voy de ruta así, digamos, en mi trabajo, pues bueno, busca comida a veces, porque la gente le da, tengo que estar un poco conteniendo a la gente que no lo toque, que no le dé de comer, lo básico siempre de un perro guía. Depende de la situación, cuando están así quietos, que están a mi lado, pues si me piden permiso y demás, pues no pasa nada. Cuando estoy viajando, me está llevando por la calle, pues cuando lo llaman, pues no, porque ni te conozco de nada. Claro. Y es como llamar al perro, ¿para qué? Para que yo me desvíe. O sea, no tiene sentido. Siempre pones en el lugar de la otra persona que tú no paras a nadie por la calle o no sé, o le lanzas un beso, ¿no? No sé. Pero sí, no, me parece brutal la leña seca. Busca senda. Es que Buscar una sendita pequeña, ¿sabes? Que a un camino ancho, no sé, distinguir eso. Es Sí, que, es que, es que me sí, sí. parece... De hecho, ya te digo, es que para mí la máxima libertad que me puede dar a mí un perro es esa. Ya no es solo que escale, que vaya a hacer deporte, que tal, que yo me vaya con mi perrete y hagamos una ruta por ahí lejos, escuchar el sonido, estar tranquilo, no escuchar ni un ruido de un coche. Yo creo que para mí eso es básico. O sea, por eso siempre creo que voy a tener perro toda la vida, por tener esa libertad. Mm. Y después de este momento tan bonito, hablando de, bueno, de los perros guías, de esos, es que son tu familia en realidad, están... Vamos a hablar de una cosa un poco más así, de los sponsors. Es que creo que es importante que los mencionemos también. Sé que cambiamos así radicalmente de tema, pero antes de que nos desviemos completamente del mundo de la escalada, ¿qué papel juegan los sponsors en tu carrera y qué te gustaría que entendieran de tu realidad deportiva, de tus necesidades? Pues ahora mismo estoy en un proceso de cara a ir a Los Ángeles, que tenemos
3 años por delante. Y los que es verdad que ahora mismo puedo agradecer mucho pues a Tenaya, que me ayudan mucho con mis gatos, por ejemplo. A Resolados Tonigatos también, que me resuenan los gatos, que yo gasto mucho más gatos que otra persona que ve. Y son caros, al final tienes que gastarte por gatos que te valen ciento y pico más esto, más lo otro. Pues en mi caso, pues encima que no veo, pues gasto mucho más, pues el coste sería mucho mayor. Y gracias a estos patrocinadores, pues me están echando una mano. Pero sí que es verdad que ahora, últimamente, pues necesito pues, más material, ropa, por ejemplo, de escalada. Y digamos que sí, que necesito un poco de ayuda, sobre todo porque quiero que sea más cómodo, ¿no? O sea, tengo una vida, aparte de la vida que tengo como deportista, pues trabajo. Tengo una finca, que también es un trabajo, pues hay que recolectar las cosas, venderlas, en fin, regar. Y claro, y para mí todo esto es tiempo. Entonces, claro, necesito más comodidad, sobre todo a la hora de ir a entrenar, a ir al rocódromo. Muchas veces, la mayoría de veces, por ejemplo, en el sitio donde vivo, pues me tiro 1 hora y media para llegar al sitio donde entreno. ¿Por qué? Porque no veo. El hecho de no ver, pues uno puede llevar un coche, por ejemplo. Tengo de prescindir siempre de transporte, de autobuses. Cuando voy a Madrid, pues bueno, ahora mejora la cosa porque me ayudan un poco la federación y les agradezco mucho, pero no es todo eso, hay más detrás de todo eso, ¿no? Que luego llegas a Madrid, un metro, otro metro, no sé qué, no sé cuánta. Al final yo quiero ir a entrenar, hacer mi entrenamiento lo mejor posible y hacerlo rápido. Y económicamente, pues sí, me falta un poco de ayuda. ¿Hay alguna persona o momento que te haya marcado especialmente? Sí, Urco Carmona Baradiano, pues hablo de él porque siempre lo tengo en mente cada vez que escalo, desde que empecé a escalar. Ha hecho diversas vías conmigo de escalada clásica, pues al final es una persona amputada de pierna y una persona ciega que se llaman los dos de aventura por la pared y ahí están los dos disfrutando de la vida y de una forma de vivir y me enseñó muchas cosas. A no cecarme con una vía y darle lo máximo si no la conozco. Es la persona que un poco me enseñó el paraclimbing a nivel internacional y fue el que me introdujo a todo esto. O sea, le agradezco mucho siempre y me acuerdo mucho de él, me lo paso muy bien con él. Sí. ¿Qué le dirías a una persona ciega que después de escucharte dice, uy, sí escalo, no, no puedo, no, yo no puedo, no sé, no me atrevo? Que no se va a arrepentir porque va a encontrar un deporte en el que, bueno, si le gusta, porque esto es como todo, tiene que gustar, pero como le guste, va a ser un fanático, seguro. Le va a gustar y, vamos, posiblemente lo haga toda la vida. Y si lo quiere hacer por disfrutarlo, también, porque al final las cosas como hay que hacerlas por disfrute, no hace falta que sea competidor, que tal, simplemente, bueno, que pueda probar algo diferente y que, bueno, como todos los deportes, el primer día siempre es súper desagradecido. ¿Sientes que tienes alguna limitación real como persona o como deportista? Ninguna. La única, como he comentado antes, un poco de no puedo llevar un coche. Así sale ya el Tesla aquí que me pueda llevar. Pero es la única, sí, digamos. No, sobre todo esa, ¿no? Es la movilidad así rápida, ¿no? Como lo hace cualquier persona. Por ahorrar tiempo, ¿no? Porque el tiempo es lo más importante que tenemos. Me he dado cuenta que el tiempo es todo, por lo menos para mí. Entonces, claro, para mí, para ganar tiempo, ¿y qué? Para hacer más cosas. Bueno, no lo sé, pero hay que tener tiempo para compartir o para relajarte también. Exacto. Sí. Vamos ya, acabamos, llegamos a la parte final de la entrevista y Javier, si pudieras enviarle un mensaje a tu yo de hace 10 años, ¿qué mensaje te darías o le darías a ese Javier de hace 10 años? Ujú. Pues le diría que si ese sueño que era poder ir a una Paralimpiada en otro deporte diferente, siga ahí, lúchalo, porque en el 2028 vas a tener tu Paralimpiada. Ole. Em, Vamos al sprint final. ¿Preparado? Preguntas así, rápidas, cortitas y al punto. Vale. ¿Te gusta cocinar? Me encanta cocinar. Mi plato favorito
son los guisos, las paellas. ¿Es complicado cocinar sin ver y qué es lo que mejor te sale? No siento que sea complicado cocinar sin ver, excepto lo más absurdo y lo más sencillo, hacerme un huevo frito, porque me cuesta cogerlo, se me da la vuelta. Pero sin embargo, me encanta cocinar de todo, o sea, desde tortillas españolas, guisos, estofados, legumbres. Me gusta cocinar y me gusta la variedad que tenemos en nuestro país. Qué hambre me está entrando. Además, tú, no te he preguntado sobre ello, pero para ti, como escalador, es muy importante tu peso. Sí, hoy justo me han hecho una medición. ¿Y cómo te ha Y bueno, salido? bien, a ver si consigo llegar a un peso óptimo para mi campeonato, que me ayude también un poco, no solo en el entrenamiento. ¿Tu peso óptimo es más o menos? Es un poco menos, pero es delicado, porque para un médico diría que no bajará más de peso, pero un escalador te diría que sí. Ujú. Claro, pero luego hay la fuerza, los dedos. Sí, Hablando de dedos, te iba a preguntar, con esta herida, bueno, sí, que me has enseñado y esta pérdida de tacto, tú para leer, como si pierdes tacto, tienes, ¿cómo has dicho? cuando bueno, me elijo la parte de los callos, pero la parte de la piel de las yemas, que es donde puedo leer braille, eso lo puedo tener súper duro. O sea, puede ser que haya 3 o 4 capas más de dureza, pero no pierde la sensibilidad. Esto es algo mágico, la verdad. Eso siempre me queda la curiosidad de, digo, pues mira, tengo mucho más piel, la piel mucho más dura, pero la sensibilidad sigue siendo la misma. Muy bien, entonces no pasa nada No, aquí. no pasa nada, podría seguir leyendo igual, aunque hoy en día la tecnología hace que tampoco leamos mucho, no te preocupes. Audiolibros y más para los ciegos porque al final es un coste muy grande hacer un libro braille. Aunque yo prefiero leer con los dedos si quiero leer algo que me interese mucho. ¿Verdad? Sí, para mí sí. Has dicho que con Ama te fuiste a México Mm. y estuviste viajando, y esto yo entiendo que hace un montón. Yo tengo entendido que Sí, tú te has ido, bueno, que de hecho has vivido y convivido en tribus, que eso la próxima vez que vengas a visitarnos yo te preguntaré sobre esta experiencia. Pero tú has viajado con ella sin ver y sin GPS. ¿Esto es cierto? sí. Y Y cómo? con todos los teléfonos apuntar en una agenda que me iban apuntando así. Porque era en esa donde todavía no Es que estaba. no, el iPhone todavía no estaba ahí saliendo. Apple siempre pues un poco apuesta por la accesibilidad como primera empresa a nivel mundial. ¿Y ahí cómo te orientabas? Pues a través de mi perro guía y comunicación, mucha comunicación entre gente, no sé, yo creo que al final era un poco la intuición, yo creo que al final a una persona se le abre mucho más esa intuición y creo que paras en los sitios donde tienes que estar. ¿Ves? Es que te lo estaba preguntando antes, cómo la entrenabas, eso se despierta. Entonces, ¿tú notas si una persona tiene malas intenciones? Sí, por supuesto. De hecho, me siento incómodo y intento irme o intento evadirme. A ver, me ha pasado de todo en la vida también. Pero es cierto que un porcentaje muy alto he parado siempre, pues eso, con gente bastante buena, ¿no? En ese sentido. Me alegro. Sí. Javier, ¿a qué le tienes miedo? Pues no sé, a lo mejor cuando buceo en el mar, pues chocarme contra algo y no puede subir. ¿Qué me ha pasado alguna vez? Me choco contra un barco de abajo. ¿En serio? Sí, a ver, ¿Hundido, dices? no, no, nadar por abajo y de pronto, pero bueno, no es que le tenga miedo, simplemente a no salir, a no tener aire, no sé, cosas con el aire y cosas de estas, fobias de estas. No me gustan los ascensores, aunque a veces mi perro sí y me lleva al ascensor y digo, pues ya estoy aquí, tengo que pasar la prueba, tengo que superar la prueba, venga, va. Y si se acaba el apagón de luz y de pronto no, sabes que me da mucho rollo esas cosas, digo, ¿sabes por qué me puede tocar a mí? Pero bueno. Bueno, o sea, miedos normales que Sí, tenemos todos, no tienes sí, más. a mala gente también, ¿sabes? Me da muy Sí. mal rollo. O sea, la gente que hace daño y tal, o está mal mentalmente, pues les tengo mucho respeto. Javier, nos tenemos que despedirnos con muy a nuestro pesar, pero bueno, seguro que vuelves. Ha sido una charla muy interesante, muy chula, y yo creo que podemos seguir hablando de más cositas, que nos abras más. Y aparte, cuando ya tenés que volver con todos los premios que vas a recibir y a ganar todas las montañas y no rocas, rocas.
Gracias de verdad A bueno, vosotros. Muchas gracias. y a Jack, Y a Jack. gracias. Y a vosotros, gracias por acompañarnos un episodio más, que ya sabéis que aquí no hay montaña ni roca que no se pueda subir todo como en la vida. Si cuesta o no hace falta ver, la intuición nos hace subir y alcanzar la cima. No os olvidéis de entrenar vuestra pasión y avanzar en vuestro talento. Hasta la próxima.